Hola postfotógrafos, bienvenido a mi segundo vídeo de Point of View Photography, siguiendo el primer vídeo que ya subí, que grabamos en el barrio de Haringey, en el norte de Londres, viendo cómo había helado aquella mañana, echando algunas fotos a las calles, a los coches, y luego ya nos adentramos en el Finsbury Park. Pues bien, este segundo vídeo va a ir básicamente de fotografía dentro del parque, siguiendo con la misma dinámica. Veremos el amanecer, echaremos fotos a los árboles, algunos animales que nos encontraremos, y esta vez no van a ser ardillas, será otro amigo diferente que ya veréis a continuación. Y luego el vídeo pues terminará una vez que me quedo sin memoria en la cámara. Por cierto, el vídeo está grabado con esta cámara de aquí, que es la Insta X4 360. Os dejo el vídeo, espero que os guste. Si es así, pues no olvidéis darle like y nada, suscribiros si os gusta este tipo de vídeos y queréis ver más en el futuro. Buenos días, postfotógrafos, bienvenidos a la segunda parte de esta sesión de fotos. Como veis, seguimos en Finsbury Park. Nuestra primera captura va a ser a este camino con árboles a los lados y el sol saliendo de fondo. A continuación vais a ver cómo ajusto la cámara para esta toma. Primero voy a girar la rueda de la apertura para cerrar al máximo el diafragma y después giro el dial de la velocidad de obturación para compensar esa pérdida de luz. Como veis, no he terminado de hacer la foto porque creo que podemos mejorar la composición desde el centro de la carretera. Vamos a ver qué foto sacamos de esta perspectiva. Y ahora vamos a entrar más en profundidad en por qué he cerrado tanto el diafragma. En este caso queremos enfocar todo lo que ve la cámara, es decir, lo más cercano a nosotros a lo más lejano. A esto lo llamamos profundidad de campo. Y después, ya que hemos cerrado al máximo el diafragma y por tanto perdido la entrada de mucha luz, hemos aumentado la velocidad de obturación. Es decir, le hemos dado más tiempo a la cámara para que eche la foto. De esta forma permitimos que entre mucha más luz al sensor. Y ahora vamos a por nuestra siguiente foto. ¿Qué os parece esta localización de más adelante? Ahí, justo donde se están metiendo los rayos de sol entre los árboles. Vamos a acercarnos un poco más. Esto es oro, señores. Fijaos, como decía, se meten los rayos del sol entre los árboles y colorean el césped. Tenemos también cuervos acompañándonos hoy, pero bueno, ya se asustó. Hay otro, ahí en el árbol. Vamos a aprovechar antes de que se vaya. Voy ahora a abrir el diafragma porque no quiero enfocar todo. Idealmente quiero dejar el foco donde se encuentra el cuervo y desenfocar un poco el fondo. Esa sería la idea. Me encanta la composición de esta foto. Agradecimientos especiales al cuervo por no irse. Seguimos por aquí con estos rayos de luz mágicos. Estoy seguro de que podemos exprimir este área un poquito más. Fijaos que el cuervo ya se ha bajado del árbol. Estoy pensando así sobre la marcha en cómo sería una foto con el cuervo justo delante de esos rayos del sol. Vale, tengo una idea. Vamos a intentar mover al cuervo. Definitivamente tenemos que intentarlo. Vale. Ahí, perfecto. No te muevas. Voy a por ti. Un segundo. Vamos a centrarte, enfocarte y... Ahí está. Perfecto. Agradecimiento al cuervo, otra vez. Pues vamos muy bien esta mañana, estoy muy contento. Sin ir más lejos, creo que podemos jugar un poco con la profundidad de campo con estos tres elementos de aquí. Me encanta la fotografía macro, que para quien no sepa qué significa, no es más que la fotografía de objetos desde muy cerca. Viendo el hielo que tiene este palo, se me ocurre crear una fotografía donde dejemos este elemento en primer plano y el resto desenfocado al máximo. Para ello, recordar que tenemos que abrir el diafragma al máximo y voilà. ¿Qué os parece el resultado? A mí personalmente me va a recordar al frío que hace esta mañana. No había visto esta rama antes, pero de hecho creo que el mismo efecto le va a venir como anillo al dedo. Y seguimos avanzando por el parque buscando nuestra siguiente parada. Aquí está mi sombra, hola, y vamos viendo cada vez más gente paseando conforme sale un poco más el sol. Creo que ya hemos encontrado nuestro siguiente paradero. Me ha llamado la atención este árbol caído, víctima del hielo y con ese halo a contraluz, que estoy seguro que puede darnos un resultado espectacular. También me gustaría, antes de seguir buscando otra zona, comprobar cómo quedaría si nos ponemos en este extremo del árbol y jugamos de nuevo como hemos estado haciendo en fotos anteriores con la profundidad de campo. Personalmente me gusta mucho el efecto bokeh, es decir, desenfocar el fondo de las fotos.
Ahora voy a echar un vistazo a las plantas que hay debajo del árbol. Me acabo de dar cuenta, además, de que en el extremo opuesto de este árbol se dibuja un hueco que da vista al camino, donde mucha gente pasa corriendo y caminando. Voy a enfocar este área y al mismo tiempo bajar la velocidad bastante, para que las personas salgan un poco borrosas y así darle un poco de vida a la foto, pues el resultado es indudablemente increíble, justo lo que iba buscando. Una de las cosas que más me gusta de fotografía es la satisfacción que da cuando tienes una idea de foto en la cabeza y buscando el ángulo y cambiando los ajustes lo consigues. Eso es justamente lo que creo que ha pasado en la foto anterior, con esos corredores. Y aquí llegamos a nuestro último paradero, antes de terminar con el vídeo. Me llamó la atención cómo esta verja dibuja líneas de luz en el suelo y también ese punto de luz en la corteza del árbol. Hasta aquí la sesión de fotografía en este parque. Espero que os haya gustado. Recuerda darle a like. Nos vemos en el siguiente vídeo.